en este momento. Y bueno, vamos a hablar acerca de un tema sobre el cual ya he realizado un par de exposiciones, pero de forma presencial, ¿no? De hecho, una de las cosas que me pedían nuestros clientes era que podamos tener una versión webinar, para lo cual nosotros encantados, ¿no? Porque la idea es adaptarnos, ¿no?, a ustedes con toda la información que transmitimos constantemente, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Los horarios son complicados, los traslados en Lima son complicados, el tráfico en Lima es complicado, así que entendemos perfectamente que muchas veces no nos pueden acompañar en nuestros desayunos presenciales, ¿no? Se pierden de los bocaditos que cada día están mejores, pero este espacio, ¿no?, el espacio digital, es un espacio también bastante útil para transmitir información. Y la información que vamos a transmitir el día de hoy es información pública, pero que vamos a aterrizar, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de fiscalización, tanto de la Autoridad Nacional de Datos Personales como del INDECOPI, ¿no? Vamos a explicar por dónde vienen estos objetivos que ambas autoridades han hecho públicos, ¿no? Como también vamos a hablar de algunos aspectos vinculados a los temas más sancionados, más perseguidos, ¿no? Y que durante el 2025 y que se replicará en el 2026 también, ¿ya? Entonces, esa es la idea de esta exposición, ¿no? Empezaremos con la parte de publicidad. En publicidad, que está vinculado con la competencia desleal, veremos cuáles son los objetivos de fiscalización del INDECOPI para el año 2026, ¿no? Veremos números también, ¿no?, de cuáles son las estadísticas del 2025. Eso nos va a dar mucha información también para saber qué es lo que viene, ¿no? Abordaremos tres por lo menos de los temas más sancionados en el ámbito de competencia desleal y publicidad. Luego pasaremos a protección al consumidor, veremos igual algunas estadísticas, ¿no? Veremos cuáles son los objetivos que ha hecho públicos el INDECOPI para este año en lo que respecta a sus fiscalizaciones, ¿no? Y abordaremos un tema muy interesante que está vinculado con el libro de reclamaciones, donde hemos podido ver que el INDECOPI ha prestado un foco bastante importante, ¿no? Le ha dado mucha atención. Y luego pasaremos a lo que es la Autoridad Nacional de Datos Personales, que si bien no ha brindado, por lo menos, o no ha comunicado cuáles serán sus objetivos de fiscalización para este año, sabemos pues que la tendencia fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Datos Personales no deja de crecer, y nos hemos enfocado en un punto bastante importante, ¿no?, para todas las empresas al día de hoy, y que sin duda para el 1 de diciembre del 2026 implicará o incrementará su importancia, que es la figura del oficial de datos personales, ¿ok? Entonces así empezamos, ¿no? Y sin mayor preámbulo, empezamos con la información pública, ¿no?, que ha emitido el INDECOPI en lo que respecta a los objetivos de fiscalización desde el ámbito de la competencia desleal y publicidad. De acuerdo a la información proporcionada por la autoridad, en Lima y Callao se enfocará en los siguientes sectores o actividades: servicios sociales y educativos, actividades de atención de salud humana, asistencia social y enseñanza. Ojo. Actividades comerciales, comercio al por mayor y menor. Actividades de infraestructura y transporte, construcción de edificios y transporte por vía terrestre. Ya vemos acá objetivos bastante claros, ya les comentaré cuál es la explicación de ellos, pero quiero detenerme en un par, ya donde desde mi perspectiva la fiscalización va a ser bastante fuerte, ¿no? Y además se condice con los objetivos de protección al consumidor. Esto para que lo tengan completamente mapeado, porque por aquí va seguro a ir el enfoque con mucha fuerza por parte del INDECOPI. Construcción de edificios, es decir, ¿no? Y de lo que vemos además, ¿no?, la tendencia fiscalizadora en los últimos años, el INDECOPI en materia de publicidad y competencia desleal se va a enfocar en el sector inmobiliario. Todo lo que es la publicidad comercial de este boom en el que nos encontramos, ¿no?, de productos inmobiliarios, va a ser muy fiscalizado por parte del INDECOPI, ¿ya? Y es que claro, en los últimos años se han podido ver casos en los que la información que se transmite por publicidad respecto a las características que podrían tener ciertos edificios no se condicen con la realidad, lo cual es claramente publicidad engañosa. Pero ojo, ya lo puso en papel, como se dice, el INDECOPI
va a poner la lupa en el sector inmobiliario. Y otro sector importante, donde también podemos ver de nuestra experiencia, ¿no?, que viene siendo bastante fiscalizado, es el sector educación. ¿Okay? Universidades, colegios, ¿no? Pero desde mi perspectiva se va a concentrar en universidades, ¿no?, y toda la publicidad comercial que estas difunden, ¿no? Pero en esta información pública el Indecopi nos dice también, ¿no?, como nota importante, que además de los sectores mencionados, ciertas campañas estarán bajo la lupa, ¿no?, en particular todas las que incluyan productos sucedáneos de la leche materna y alimentos complementarios dirigidos a los niños de hasta 24 meses de edad, ¿no? O sea, va a poner un foco en dos nichos específicos en lo que es la regulación general, ¿no?, de alimentación saludable, pero ojo, ¿no?, el hecho de que el Indecopi comente cuáles son sus objetivos no significa, ¿no?, que los sectores no mencionados están fuera del foco de la autoridad. Ya saben, ¿no?, el Indecopi es una entidad que tiene en el ámbito de competencia desleal un fuerte componente fiscalizador, ¿no? De hecho es bastante bueno en lo que hace. Y ojo, una cosa son los objetivos de fiscalización, es decir, la fiscalización que de oficio va a realizar la autoridad, que puede desencadenarse en procedimientos de oficio iniciados por la Comisión de Competencia Desleal, pero ojo, evidentemente acá no debemos descuidar el factor asociaciones de consumidores, ¿no?, que constantemente presentan denuncias, y como ya he comentado en otros foros, antes del 2025 las denuncias que presentaban las asociaciones de consumidores se concentraban en el principio de veracidad, en los actos de engaño. ¿Por qué? Por la tasa, ¿no? Porque la tasa que tenían que pagar para presentar esas denuncias era bastante inferior, ¿no?, a lo que es la tasa regular para denunciar por actos de competencia desleal, que es una tasa alta, ¿no?, de 1.500 soles, si mal no recuerdo, ¿no? Pero las denuncias por principio de veracidad siempre han tenido un costo menor. Pero en el 2025 se agregó también una reducción al monto de la tasa a todas las infracciones al principio de legalidad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿No? Vamos a ver asociaciones de consumidores que ya no solamente van a denunciar por infracciones al principio de veracidad, sino también por infracciones al principio de legalidad, un tema que abordaremos también en esta exposición. Estadísticas que nos permiten explicar por qué el Indecopi en materia de competencia desleal y publicidad ha tenido este enfoque. Miren en pantalla, ¿no? Tenemos estadísticas que nos da la autoridad de los casos resueltos entre enero y diciembre del 2025. Data importantísima, miren. Más del 44% de los procedimientos resueltos fueron iniciados de oficio, es decir, la actividad del Indecopi en materia de fiscalización, ¿no?, por iniciativa propia, ¿no?, por el enfoque, los objetivos de fiscalización de la Comisión de Competencia Desleal, ¿no?, han llegado casi al 50% de la cantidad de casos resueltos en total, que son 453 casos. No es un número menor, ha crecido con relación o en comparación a lo que fue el 2024, ¿no? Y otra estadística interesante, miren, de esos 453 procedimientos que han sido resueltos en el año 2025, tenemos que más del 65% fueron declarados fundadas. Ojo con eso, ¿ya? Y estas estadísticas nos mencionan cosas interesantes también, ¿no? Nos habla del top 5 de actividades económicas más fiscalizadas, más denunciadas, y sobre las cuales se han concentrado estos 453 procedimientos en total. Vemos servicio de salud humana, elaboración de productos alimenticios, comercio mayorista de otros productos, comercio minorista de productos, construcción e inmobiliarios, ¿no? Miren qué interesante, porque esta data, ¿no?, nos permite ver por qué el Indecopi ha puesto el foco en este 2026 en estos sectores, porque estos sectores han sido los que más casos han tenido en el año 2025. Miren lo que les decía, ¿no? El sector construcción e inmobiliario en materia de competencia desleal, ¿ya? 20 procedimientos, es un número bastante alto. Ustedes dirán, no es tan alto, o sea, hay una gran cantidad de denuncias, sí, pero ojo, la gran cantidad de denuncias en materia
lo normal, lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? De cantidad de denuncias en el sector inmobiliario, siempre ha ido por el lado de protección al consumidor, donde sigue siendo alto. Ahora, en materia de competencia desleal, ha tomado vuelo importante, ¿no? Entonces, estas estadísticas nos permiten explicar, ¿no?, por qué el Indecopi va a poner el foco en el sector inmobiliario y de construcción este 2026, ¿no? Y otro dato interesante, top 5 de conductas infractoras. ¿Ah? Miren, de toda esa totalidad de procedimientos, de 453 procedimientos, tenemos que 244 fueron sobre actos de engaño, es decir, principio de veracidad, básicamente publicidad engañosa. Ojo con ese número, es altísimo. ¿Ah? Luego, violación de normas, principio de legalidad, actos de confusión y cláusula general. ¿Ya? Entonces, esto además respalda mucho lo que suelo comentar en clases, ¿no? En clases, en las universidades en las que dicto, ¿no? Me doy un tiempo especial para hablar del principio de veracidad y actos de engaño, que a veces me toma entre 2 a 3 clases, ¿no? Que es el doble de tiempo que me tomo en el resto de modalidades desleales. Y claro, lo que siempre les explico a mis alumnos es, ojo, o sea, acá nos detenemos más porque es la modalidad desleal que más sanciona el Indecopi y es la modalidad en la que más incurren en error las empresas, ¿no? Y sobre todo donde más hay casuística, ¿no? Y lo pueden ver en estas estadísticas, ¿no? Entonces estamos viendo que los actos más denunciados durante el 2025 fueron los actos de engaño, actos de confusión, actos contra el principio de legalidad y violación de normas, ¿no? La tendencia que nos dice que es muy probable que esto se mantenga para el año 2026, justamente por lo que les comentaba, ¿no? Ojo, la tasa para denunciar actos de engaño y principio de legalidad es una tasa menor, es una tasa reducida, si mal no recuerdo son 108 soles o 105 soles, a diferencia de la tasa por denuncia del resto de modalidades desleales que supera los 1.500 soles, ¿no? No tengo el número exacto, pero esa es la diferencia. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué vamos a ver en este 2026? De seguro que se mueve un poquito, ¿no? El top 5 de conductas denunciadas quizás se mantenga, pero actos de engaño y principio de legalidad van a tomar seguro, ¿no? Parte importante en estas estadísticas, porque como bien saben, independientemente de lo que es la actividad de fiscalización del Indecopi, a través de la Comisión de Competencia Desleal, también resuelve conflictos entre agentes económicos competidores, como también denuncias que puedan presentar las asociaciones de consumidores, quienes presentan normalmente bastantes denuncias por actos de engaño, y ahora con esta reducción de tasa seguro van a empezar a presentar muchas denuncias por actos contrarios al principio de legalidad. ¿Ok? Entonces, actos de engaño, principio de veracidad. Vamos a ser muy concretos con este tema, pero es importante que entiendan todos, ¿no?, a qué nos referimos. Básicamente a lo que es publicidad engañosa. La gran mayoría de casos que son sancionados por actos de engaño se originan en la publicidad comercial. Ya esto está regulado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044, el cual establece con mucha claridad que este aplica a todas las afirmaciones objetivas, es decir, a todas las afirmaciones comprobables contenidas en la publicidad comercial. ¿Ok? ¿Eso qué significa? De que los anunciantes pueden hacer un uso libre de lo que son las afirmaciones subjetivas, es decir, las no comprobables, las licencias subjetivas, ¿no?, como la exageración publicitaria, puede ser utilizada en la publicidad y no está sujeta a comprobación. ¿Ok? Lo único que está sujeto al artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 es todo tipo de afirmación que sea comprobable. ¿Ok? Entonces, toda empresa debe saber que en este proceso de diseño de publicidad comercial debe contar con el respaldo probatorio de todas las alegaciones objetivas que vaya a utilizar en su publicidad, ¿no? Ejemplos, ¿no? Si es que un anunciante quiere decir la marca peruana con mayor variedad de embutidos, ojo, es una afirmación de tono excluyente, es un superlativo, ¿no? Entonces, ojo, eso no significa que esté prohibido, es válido en la medida que cuentes con las pruebas que acrediten esa afirmación comprobable. La marca más vendida de tal producto en el Perú en el 2024, completamente válido en la medida que tengas la evidencia que respalde dicha información. 50% de descuento en toda la línea de congelados, válido si es que tienes la prueba que acredite ello. Y ojo, la prueba
que acredita estas afirmaciones publicitarias debe ser de fecha anterior a la difusión de la publicidad. Esto en virtud también al ordenado por el artículo 8 en lo que se conoce el deber de sustanciación previa. ¿Ok? Entonces, solamente para recapitular, ¿no? Toda nuestra publicidad comercial, ¿no? Está sujeta a la ley de represión de la competencia desleal en lo que respecta a las afirmaciones que sean comprobables, a las afirmaciones que sean objetivas. Y se va a sancionar todo tipo de publicidad que sea susceptible de inducir a error a los consumidores, con lo cual debemos tener claro que no solamente se sanciona la publicidad falsa, sino también esa publicidad que utiliza afirmaciones ambiguas o que omite cierta información que hace que ese mensaje publicitario llegue de forma distorsionada al consumidor. Es decir, se sanciona tanto la publicidad falsa como la publicidad que es susceptible de inducir error a los consumidores. Que si está permitido el uso de recursos como la fantasía, la exageración publicitaria, porque recuerden que los actos de engaño contenidos en el artículo 8 del Decreto Legislativo 1044 solamente aplica a afirmaciones objetivas, ¿ok? Y dentro de este artículo tenemos lo que es la publicidad testimonial, ¿no? Básicamente lo que es la publicidad de influencers, ¿ya? Muchas empresas utilizan influencers al día de hoy para difundir publicidad y es algo completamente válido. De hecho, esta herramienta publicitaria, es decir, la figura de los influencers, ha tomado bastante fuerza en los últimos años, ¿no? Ya ni siquiera les gusta que los llamen influencers, son generadores de contenido, ¿no? O creadores de contenido, y al día de hoy manejan equipos, ¿no? Que tranquilamente pueden ser una agencia de publicidad. De hecho, muchos de ellos se dedican al diseño de publicidad, así que es una industria que ha crecido bastante y que demuestra además una eficacia bastante alta, ¿no? Las empresas que hacen uso de influencers en realidad generan, ¿no? Un tráfico importante para sus plataformas digitales y muchas veces, ¿no? Un incremento en las transacciones comerciales. ¿Está prohibido? No, es completamente válido, pero ojo, si vamos a utilizar publicidad testimonial o publicidad de influencers donde ese influencer, ¿ok? Transmita la experiencia que tiene con el uso de nuestro producto o nuestro servicio, es completamente válido, pero ojo, el anunciante tiene una carga. El anunciante, es decir, quien contrata al influencer, la empresa anunciante, ¿no? Debe contar con pruebas que acrediten que se trata de una experiencia auténtica y reciente. Ojo con eso. No solamente vas a tener que contar con las pruebas que acrediten todas las afirmaciones objetivas que se difunden en tu publicidad, sino que además debes contar con pruebas que acrediten la experiencia auténtica y reciente de ese influencer con el cual te estás apoyando en la publicidad comercial. Por eso siempre digo en todas mis conferencias, como empresa hay que tener el control del influencer. Guiones, contratos, bien establecido, ¿no? Y por escrito qué es lo que debe y lo que no puede decir, ¿no? Esa es la única forma que como empresa anunciante puedas de alguna manera blindarte, ¿ya? Pero ojo, y esto es algo que muchas veces no se entiende bien. El hecho de que el influencer no cumpla con el contrato o el hecho de que el influencer no siga el guión y diga algo que es engañoso no significa que el Indecopy lo va a sancionar al influencer y no a ti como empresa. Ojo, el Indecopy se dirige contra la empresa, porque la empresa siempre es responsable, la empresa anunciante, y esto porque está establecido en el artículo 23 del Decreto Legislativo 1044. Otra cosa es que tú, con tu contrato, guiones y todo lo establecido que permita acreditar el incumplimiento del contrato, puedas repetir contra el influencer, ¿no? y aplicar las cláusulas penales correspondientes, ¿no? y que asuma el pago de la multa. Pero ojo, ¿no? O sea, es importante mantener el control sobre el influencer, porque como empresa anunciante eres responsable de lo que diga, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos de actos de engaño, ¿no? Tenemos acá a la izquierda un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Resuelto en el año 2021, resolución 186-2021, a través de la cual se sancionó a una empresa, ¿no? Por presentar una promoción comercial o presentar información como promoción comercial cuando esto en realidad era falso, ¿no? Las famosas
Ofertas Señuelo, ¿no? Esta empresa comunicaba de que existía una supuesta rebaja de 899 soles a 699 soles en un televisor, pero esto no era cierto, ¿no? Esta rebaja no se había generado como tal, y esto generó pues un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Y por otro lado tenemos un caso, el 132-2020, donde se sancionó a una reconocida empresa porque en su publicidad comercial, ya en su publicidad en empaque, señaló expresamente de que este empaque sería biodegradable, pero no presentó el documento probatorio, las pruebas que acrediten que en efecto ese empaque era biodegradable, ¿no? Una sanción de 6 UITs de por medio. ¿Ok? Ahora pasamos a los actos de confusión. Los actos de confusión han tomado relevancia importante en materia de competencia desleal, ¿no? Hasta hace algunos años atrás, si bien habían casos de confusión, la tendencia era que normalmente eran declarados infundados, ¿ok? Pero si habrán visto las noticias, ¿no? Por mencionarles dos casos, ¿no? Caso relativamente famoso, ¿no? Que enfrentó a dos reconocidas empresas, dos importantísimas empresas en el mercado peruano, como es Gloria y Laibe, respecto de sus yogurts, ¿no? Y también el famoso caso de que enfrentó a dos empresas sobre el uso de los signos distintivos de TikTok, ¿no? Entonces, esto ya viene siendo una tendencia. ¿Qué son los actos de confusión? Es un acto desleal a través del cual un agente económico se presenta en el mercado utilizando elementos distintivos de otro agente económico, lo cual puede generar como consecuencia una inducción a error en el mercado respecto al origen empresarial. O sea, básicamente que los consumidores no puedan diferenciar una oferta comercial de otra y que asuman que ambas provienen del mismo origen empresarial cuando ello no es cierto, ¿no? Como ven en pantalla, este fue un caso bien interesante del año 2018 que enfrentó a dos operadores económicos, ¿no? Que se presentaban en el mercado con productos que, como pueden ver en pantalla, de una apariencia, ¿no? Con semejanzas tan importantes que podía generar como consecuencia que los consumidores no puedan diferenciar entre un producto y otro, ¿no? Una sanción de 2 UITs de por medio, ¿no? Entonces, esto va a ser una tendencia, este va a ser un punto sobre el cual el Indecopi en el 2026 seguro también presentará su enfoque, ¿ok? Y luego pasamos a lo que son los actos contra el principio de legalidad, ¿ya? Y aquí es donde les digo, o les decía desde hace un rato, que hay que prestar mucha atención, porque las asociaciones de consumidores, independientemente de la fiscalización que haga el Indecopi, van a poner sus balas en este punto, porque al día de hoy la tasa es bastante menor, es decir, es muy accesible para las asociaciones de consumidores. El principio de legalidad ya consiste en dos cosas, para explicarlo de la forma más sencilla posible, ¿ya? Establece como obligación a todos los anunciantes, ¿ok?, el cumplimiento de las normas sectoriales que establezcan restricciones en la publicidad, en simple, ¿no? Si es que yo hago publicidad de productos, de alimentos, ¿ok?, y este supera el umbral de contenido de azúcar y de sodio, estaré obligado, en virtud a la regulación de alimentación saludable, a consignar los octógonos de alto en azúcar y el octógono de alto en sodio, ¿ok? Eso por disposición regulatoria sectorial. Si mi publicidad no cumple con ello, me van a denunciar o me van a iniciar un procedimiento por infracción al principio de legalidad, ¿ok? Porque mi obligación como anunciante es cumplir con todas las obligaciones que me impone las normas sectoriales. Y además de ello, el principio de legalidad establece, ¿no?, un listado enunciativo de restricciones que son de aplicación per se. O sea, básicamente no cumples con ellas y ya estás en infracción, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal impone a los anunciantes la obligación de que en publicidad siempre se incluya el precio final del producto o servicio. Por lo tanto, si tu publicidad, ¿no?, dices precio 100 más IGB, es una infracción, porque lo que te obliga el artículo 17 es a difundir publicidad con el precio final del producto. Asimismo, el artículo 17 impone como obligación que si se va a difundir publicidad comercial en una moneda extranjera, dólares o euros, por ejemplo, se debe consignar el stock, es decir, la cantidad de unidades disponibles y la vigencia de la promoción. Ya está, multa.
¿ya? Porque ahí no hay de dónde agarrarse para defenderse, porque es lo que te impone el artículo 17. Por eso les digo que es prácticamente de aplicación per se, ¿ok? Entonces, cuando estamos frente a una promoción comercial, ¿ya? Ojo, día a día estamos expuestos a promociones comerciales, pero por definición una promoción comercial es publicidad comercial, es una forma de hacer publicidad comercial y sus características es que son excepcionales, el consumidor las percibe como una oferta completamente distinta a la oferta regular, ventajosas, ¿ya? Porque el consumidor también percibe de que esta oferta presenta una ventaja respecto de la oferta regular, pero sobre todo son temporales, siempre están sujetas a un periodo de tiempo determinado. Entonces, así tenemos los concursos, canjes, descuentos, sorteos, 2x1, 50% de descuento, rebajas. Todo ese tipo de promociones a las que estamos expuestas, ¿no? Tienen este tipo de características. ¿Hacer promociones comerciales es lícito? Sí, completamente lícito, pero ojo, recuerden, está sujeto al principio de veracidad, por lo tanto el contenido informativo, el mensaje publicitario de estas promociones debe ser veraz, pero además también considerando el principio de legalidad, estas promociones deben consignar la vigencia de la promoción comercial y de forma bastante clara hasta cuándo dura esa promoción comercial. Y además debe indicarse el número mínimo de unidades disponibles del producto sujetos a la promoción comercial, el stock, ¿ok? Ahora, estas promociones comerciales pueden estar sujetas a términos y condiciones, a restricciones, sí, eso es completamente válido, ¿no? Pero ojo, siempre y cuando se informe de manera clara a los consumidores. Si tu promoción comercial incluye términos y condiciones, estos deben ser legibles y no deben contradecir el mensaje publicitario de la promoción comercial. Y puedes ponerla a disposición de los consumidores a través de un link que te va a llevar a una landing page. No hay ningún problema. Pero ojo, esa información complementaria no debe ser contradictoria o no debe entrar en contradicción con el mensaje publicitario de la publicidad. Por ejemplo, tu promoción comercial no podría decir, no, 50% aplicable en todo el Perú, ¿no? Y tu texto legal o tus términos y condiciones digan oferta disponible solamente para Lima en los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco. Una total contradicción, ¿no? Porque tu mensaje publicitario es 50% de descuento en todo el Perú y tu disclaimer está yendo en contra de ello, ¿no? Dices todo el Perú y finalmente dices no, Lima y solamente 3 distritos. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por mostrarles alguna... Estas son las cosas que nosotros diseñamos para nuestros clientes, ¿no? O sea, esto, si les interesa, lo podemos conversar, ¿no? Nosotros realizamos como área de publicidad, consumo y privacidad manuales de revisión publicitaria. Manuales que no son dirigidos para áreas legales, son manuales que dirigimos a áreas o que elaboramos para áreas de marketing, para áreas de pre y post-venta, ya que es ahí donde se presenta el conflicto, ¿no? Entonces, en nuestros manuales, por ejemplo, hacemos cosas tan didácticas como estas, ¿no? Les enseñamos a las áreas de marketing cómo diseñar su promoción comercial, pero evidentemente no desde el lado comercial, sino qué es lo que tienen que ver desde el lado legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en sorteos y concursos, ¿no? ¿Qué preguntas debes hacerte para poder desarrollar esos términos y condiciones, ¿no? Pregunta, ¿cuándo se puede participar? ¿No? La vigencia, ¿no? ¿Quiénes pueden participar? ¿No? Mayores de 18 años, residentes en Lima, si se incluyen colaboradores o no. ¿Cómo participar? ¿No? El detalle, explicar cuál es el detalle de la promoción comercial. ¿Dónde se puede participar? Si hay limitaciones territoriales. ¿Cuándo se sorteó el concurso? ¿Cuál es el stock de los premios? ¿En qué consiste el premio? ¿No? Entonces, estas preguntas, ¿no? Te permiten, a modo de ejercicio, ¿no? A cualquier área de marketing, a cualquier área comercial, decir, ok, esta pregunta la contesto, ya, ok, esto va a términos y condiciones, esto tiene que ir a términos y condiciones, esto tiene que ir a términos y condiciones, ¿no? Entonces, de esa manera buscamos de formas muy didácticas reducir la contingencia, ¿no? En la publicidad de nuestros clientes, ¿no? Y esto es lo que les decía hace un rato. Recuerden que el principio de legalidad también establece el cumplimiento, dispone la obligación en los anunciantes
de cumplir con las disposiciones regulatorias, con las restricciones, ¿no?, que se establezcan en virtud de las normas sectoriales o normas de difusión. Normas sectoriales y normas de difusión son todas esas normas, ¿no?, que establecen restricciones o prohibiciones en determinada publicidad de acuerdo a productos, a determinados productos. Por ejemplo, la regulación de alimentación saludable. Por ejemplo, la norma sectorial que exige el incluir el disclaimer: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, en todo lo que es la publicidad de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, ¿no?, la regulación sectorial que establece la prohibición de difusión de publicidad de cigarrillos en televisión, en internet y en cine, ¿no? Y así podríamos hablar de una gran cantidad de restricciones que se establecen a la publicidad por normas sectoriales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que es alimentación saludable, sabemos, ¿no?, de la obligación que recae en los anunciantes de incluir octógonos, ¿no?, cuando estos, ¿no?, evidentemente son aplicables, y esto es cuando el producto, ¿no?, supere el umbral establecido, ¿no?, por la propia regulación en lo que respecta a un nivel alto de azúcar o sodio, ¿no? Y evidentemente la regulación sectorial establece, ¿no?, cómo, en qué tamaño y en qué espacio debe consignarse dichos octógonos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es publicidad escrita y difundida en vía pública e internet, se deben consignar los octógonos en la parte superior derecha, en un área de hasta el 15% de tamaño del anuncio, y los octógonos deben ocupar el 3.75% independientemente del número de advertencias publicitarias que le correspondan al producto, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, vemos aquí en pantalla dos casos. Uno en el que se sancionó a una empresa chiquita, además, ¿no?, porque lanzó una promoción comercial de pollito a la brasa, ¿no?, pero se olvidó consignar el stock y la duración de la promoción comercial, una UIT de sanción. Y por otro lado, vemos un caso en el que se sancionó a una importante empresa del mercado, ¿no?, que puso un anuncio bastante grande en la parte superior de un edificio donde la empresa, a ver, técnicamente cumplió con todo, ¿no? Incluyó los octógonos, pero ojo, acá el Indecopi declaró fundada la denuncia porque estas advertencias, es decir, los octógonos, no ocupaban el 3.75% del panel. O sea, para que vean lo exigente que es el Indecopi, ¿no?, lo parametrado que es al momento de establecer este tipo de restricciones, ¿ok? Entonces, en el ámbito de competencia desleal, recuerden que las sanciones económicas pueden llegar a multas de hasta 700 UITs, estamos hablando de más de 3 millones de soles. Imposición de medidas correctivas, que normalmente es el cese y retiro de la publicidad, y sobre todo el impacto reputacional. Ya el impacto reputacional es un tema que al día de hoy las empresas deben medir. Ok, 700 UITs como multa es altísimo, son 3 millones de soles y algo más, pero ¿no?, que se haga viral la infracción, que ahora es muy probable por la cantidad de haters que existen en plataformas y en redes sociales, ese daño reputacional puede tranquilamente multiplicar por 10, ¿no?, en pérdidas, ¿no?, en daño, esa multa. Así que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Pasamos a protección al consumidor, ¿no? ¿Qué nos ha dicho el Indecopi que va a ser su foco, ¿no?, de atención en temas de protección al consumidor? Ha identificado algunos sectores. Por ejemplo, en Lima y Callao va a fiscalizar los servicios de transporte aéreo, urbano e interurbano, ¿no? Ojo con el aéreo, ¿no? Se ha pronunciado en varios casos en el 2025. Mucho ojo con eso. Productos alimenticios, ¿no?, leche de vaca y carne de todos los animales. Servicios educativos, lo que ya les decía, miren que hace un match con competencia desleal. Servicios educativos y de cuidado, educación inicial, primaria y secundaria, guarderías. Bienes y servicios culturales y recreativos, eventos deportivos, festivales de arte y música, salas de concierto y música. Ojo, el Indecopi en materia de protección al consumidor se va a concentrar en conciertos, en este tipo de actividades que, claro, es un boom al día de hoy. Al día de hoy están llegando al Perú una gran cantidad de artistas internacionales, se están desarrollando una gran cantidad de conciertos, hay demanda para estos conciertos, ¿no? Y claro, dentro de todo este escenario también se están presentando algunas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor: idoneidad, información, medidas de seguridad, discriminación. Hay que tener mucho cuidado. Bienes inmuebles y vehículos, ¿no? Eso es lo que le decía, hace match con lo que hemos visto en materia de competencia desleal. En protección al
al consumidor, el Indecopi va a poner el foco en el sector inmobiliario, departamentos, terrenos, ¿no? También se va a meter con automóviles nuevos y usados, ojo con eso. Y servicios financieros, ¿no? Que siempre están bajo la lupa. Recuerden que hace poco el Indecopi impuso, no solamente una sanción, multó a un reconocido banco, sino también que impuso como medida correctiva la obligación de desarrollar un programa de cumplimiento, ¿ok? En materia de protección al consumidor y publicidad. Por ahí he visto un mensaje que pasó muy rápido. Dejé el derecho y ahora soy comunicador, me sirvió lo que me enseñaste. Mira, qué genial, qué genial, Jetro. No, qué gusto leer eso. Bueno, pena que hayas dejado el derecho, donde necesitamos evidentemente excelentes profesionales, pero la comunicación, olvídate, es genial, ¿no? Bueno, para los que me conocen siempre cuento la historia de que en realidad yo quería ser comunicador, ¿no? Pero claro, en mi época no era tanto lo que tú querías, sino lo que tus papás querían para ti, así que a mí me obligaron a ser abogado, pero es algo que disfruto, ¿no? Me gusta mucho el derecho y comunicar también, así que hago las dos cosas que me gustan, pero gracias por tu mensaje. Protección al consumidor, regresamos, estadísticas. Ya miren estas estadísticas, están bastante interesantes, y miren dónde pone foco en el ámbito de protección al consumidor el Indecopi, en reclamos, ¿ya? Y los que están en empresas de aquí seguro pueden corroborar lo que yo les digo, ¿no? Se está volviendo mucho más fuerte el servicio de atención al ciudadano del Indecopi en lo que respecta a esos reclamos que llegan, que te dan un plazo de 2 días hábiles para absolverlos, ¿no? Cada vez más se hace uso de esta herramienta. Miren, top 5 de actividades económicas más reclamadas y más denunciadas: bancos, telecom, servicios profesionales, técnicos, transportes por vía aérea, comercio mayorista. Mira, esto explica un poco también por qué en el 2026 va a poner foco en alguno de estos sectores. Top 5 de productos o servicios más denunciados: tarjetas de crédito, productos de telecom, el terminal, ¿no? Venta de otros productos, transporte pasajeros, cuenta de ahorros. Y miren esto, ¿no? Se enfoca en los reclamos, estas estadísticas. Más de 130.000 reclamos ingresados durante todo el 2025, más de 126.000 concluidos por el Indecopi, es decir, está feliz por eso, ¿no? Y más de 51.000 reclamos conciliados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el Indecopi ya le va a poner un mayor foco a este portal de solución de conflictos, digamos, inmediatos, que es la vía del reclamo, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Incluso en sus estadísticas establecen, ¿no? Cuántos de estos casos que terminaron en una denuncia tuvieron, ¿no? Un reclamo previo, más del 84%. ¿Qué significa eso? ¿No? Una estadística muy dura. Eso significa que están llegando reclamos y que las empresas no los están gestionando bien. Ojo, un reclamo, más allá de lo pesado que pueda ser, más allá de este trabajo adicional que nos puede generar a las áreas legales de las empresas, yo siempre les digo, miren mi último artículo de mi newsletter en LinkedIn. Ojo, hay que verlo como una oportunidad. Cada reclamo genera mucha información a la interna de la empresa. El reclamo te permite saber cuáles son tus puntos de dolor, cuáles son los problemas de tu producto, qué áreas no están funcionando bien, y además te permite solucionar el conflicto antes de que llegue a una denuncia, te permite fidelizar al consumidor. Entonces, ¿qué estamos viendo en estadísticas? Que las empresas no están valorando esta parte informativa de los reclamos, no le están prestando la atención que corresponde, y miren que están terminando en denuncias, ¿no? Entonces, 254.144 reclamos conciliados, ¿no? Y como vemos, ¿no? El libro de reclamaciones va a ser fundamental en este camino. De hecho, habrán visto, ¿no? Que hay modificaciones en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que se concentran en el artículo 24. Parecería ser, estamos a la espera del reglamento, ¿no? De que se va a exigir una vía adicional de reclamos, ¿no? Pero el libro de reclamaciones viene siendo un punto de dolor y un tema donde el Indecopi ha puesto el foco y donde va a sancionar.
Sabemos que el libro de reclamaciones es obligatorio para todos los proveedores que desarrollen actividad económica, que ofrezcan productos o servicios en el país, y a través de este portal se pueden ingresar reclamos o quejas. Los reclamos, que son las manifestaciones de disconformidad relacionada a los bienes o servicios prestados por el proveedor, y la queja, que es la manifestación de disconformidad no relacionada a los bienes y servicios prestados, ¿no? Normalmente es una opinión, malestar o descontento respecto a la atención, ¿no? Entonces, cosas que tenemos que tener en consideración respecto a la regulación de protección del libro de reclamaciones. Todos los establecimientos comerciales abiertos al público deben contar con un libro de reclamaciones en forma física o virtual. Ojo, todo proveedor tiene plazo de 15 días hábiles improrrogables para contestar los reclamos. Si es que existe la pérdida o extravío de alguna hoja de reclamación o del libro de reclamaciones en completo, el proveedor debe comunicar ello a la autoridad policial competente en un máximo de 48 horas y evidentemente documentar ello, tener la prueba de ello. Toda plataforma digital de comercio electrónico, es decir, toda plataforma digital en la que se puedan desarrollar transacciones comerciales, deben contar con un libro de reclamaciones virtual, ¿ya? Ahora, esto con mayor seguridad en virtud de lo establecido en la modificación del artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que ya dejó claro que esto aplica a las plataformas en las que se puede desarrollar comercio electrónico. Hasta antes de esta modificación estábamos en una incertidumbre, porque si bien el reglamento establecía ello, el Indecopi, con una interpretación bastante errada, había señalado desde el año 2023 de que las páginas web, incluso si solamente eran informativas, también tenían que contar con libro de reclamaciones. Eso se acabó, o debería haberse acabado. Aún no tenemos ningún pronunciamiento que aplique el actual artículo 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Ok? Pregunta válida, ¿no?, que nos hacen a menudo: ¿cuánto tiempo debo conservar esa respuesta o los reclamos ingresados? Nuestra recomendación siempre es como mínimo 2 años, ¿ya? Esto en virtud, ¿no?, al plazo que establece el mismo Código de Protección y Defensa del Consumidor de prescripción, ¿no? Entonces, ojo, no es que la regulación te diga tienes que guardarlo 2 años, sino que en una interpretación integral de la norma, nosotros siempre recomendamos que lo ideal es guardar esa información por lo menos 2 años, ¿no?, que es el tiempo en que se establece, o el plazo a través del cual se establece la prescripción en lo que respecta a las infracciones al código. ¿Ok? En el caso de los proveedores virtuales, todo lo que es el e-commerce, ¿no?, el libro de reclamaciones virtual siempre debería estar en la página de inicio del portal web y debe cumplir, ¿no?, con tener la imagen tal cual se establece en el anexo 2 del reglamento del libro de reclamaciones, ¿no?, que lo están viendo en pantalla. Los portales web tienen que tener esta imagen del libro de reclamaciones, y los establecimientos físicos los que ven líneas abajo y cumpliendo los tamaños exigidos además por la norma, ¿no? Como saben, también cada hoja del libro de reclamaciones tiene, ¿no?, exigencias regulatorias de la información que debe contener. Tú como empresa no eres libre de diseñar tu hoja de reclamaciones como quieras, debes de cumplir con lo que establece la norma. Ahora, ¿cuándo un reclamo se considerará como no presentado? El reclamo o queja se considera no presentado si el consumidor no consigna como mínimo los siguientes datos: nombre, número de documento de identidad, domicilio o correo electrónico, fecha del reclamo o queja y el detalle del reclamo. El detalle de los mismos, ¿no? Entonces, ojo, si no se incluye esta información, el reclamo se tiene como no puesto. ¿Ok? Entonces, algunos tips: cómo atender los reclamos. Ojo, si bien el reclamo puede considerarse fundado o infundado, siempre debemos responder dentro del plazo de 15 días hábiles. O sea, así nuestra respuesta termine desestimando o rechazando el reclamo por parte del consumidor, siempre con justificación, es decir, siempre poniendo la justificación en la respuesta. Siempre se debe responder en el plazo de 15 días hábiles, ¿ok? Cuando se determine que el reclamo es fundado, nuestra sugerencia es que siempre se incluya una propuesta de solución conciliada, una propuesta de solución, porque ello va a servir en el caso de que el consumidor no desee seguir, el consumidor
quiera seguir, ¿no?, con una denuncia, quiere interponerse una denuncia, ese reclamo en el que ustedes hacen una propuesta conciliatoria les va a servir como una condición atenuante ya en el procedimiento. Así que siempre es una buena práctica, ¿no?, proponer una propuesta conciliatoria, ¿ok? No puede condicionarse la atención del reclamo a pago alguno, recuerden ello. Y además, ¿no?, una sugerencia, ¿no?, si no quieren que luego esa respuesta sea utilizada en su contra en un eventual procedimiento, ¿no?, lo ideal es no reconocer, ¿no?, la posible infracción en la respuesta, ¿no? Hay que ser muy estratégico, la respuesta no tiene que ir acorde con el reclamo, pero ojo, ¿no? O sea, cualquier palabra mal utilizada puede terminar siendo o convirtiéndose en una prueba en su contra en un procedimiento, ¿ok? Hay que pronunciarse también sobre cada punto reclamado o solicitado por el usuario. Si el consumidor en su reclamo no presenta 3, 4 puntos o 4 aspectos sobre los cuales está reclamando, hay que contestar sobre cada uno de ellos, ¿ok? Ojo, no responder o brindar una respuesta fuera de plazo constituye una infracción pasible de sanción. Y nuestra sugerencia para todas las empresas es que, y esto en virtud a que conocemos que la mayoría de empresas tiene áreas para contestar los reclamos, normalmente son servicios de postventa, donde no necesariamente son abogados quienes responden los reclamos, pero ojo, si el reclamo viene por discriminación, afectación a la salud o seguridad, ya siempre nuestra sugerencia es que eleven ese reclamo o la respuesta a sus áreas legales, ¿no? Son casos altamente sensibles. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un caso del 2024 en el que la sala sancionó con 5 UITs a una empresa, toda vez que se probó que el proveedor obligaba a los consumidores a que proporcionen un número telefónico y un correo electrónico para interponer un reclamo en el libro de reclamaciones físico, ¿no?, cuando eso no es lo que exige la norma. Y también vemos otro caso aquí a la derecha del año 2025 en que la comisión declaró fundada la denuncia al identificar que el proveedor no cumplió con exhibir el aviso del libro de reclamaciones virtual en su página web conforme al anexo del reglamento correspondiente. Por eso le digo que tiene que ser incluso exacto. Y ahí la sanción fue de 13 UITs de sanción, ¿no? Cosas interesantes que vienen por el lado de protección al consumidor y publicidad. Ojo, esto ya con el reglamento de la ley de inteligencia artificial. Van a haber cosas muy interesantes. Recuerden que el Indecopi ya ha hecho público que se está apoyando en la inteligencia artificial para resolver, para investigar en sus casos. De hecho, ha sancionado a 2 empresas muy importantes por el envío de publicidad comercial a través de sistemas de call center, no sin contar con la autorización. Ojo, esto sí es una aplicación del literal el artículo 58 anterior a la modificación, ¿ya? Entonces, ojo, acá vienen retos importantes tanto para las empresas como para el Indecopi, ¿no? Porque con la inteligencia artificial, ¿no?, y con la intervención del Indecopi en plataformas digitales va a tener que ser muy fino para poder detectar actos de competencia desleal o de protección al consumidor, ¿no?, sin frenar la innovación. Se deben reprimir solamente las distorsiones que no se explican por la competencia por eficiencia, ¿no? Y ojo, hay que supervisar, o lo que va a hacer es supervisar el impacto real de los algoritmos en decisiones de consumidores. Esto ya es una completa realidad. Recuerden que se ha incorporado el literal H en el artículo 56, que básicamente va a sancionar, ¿no?, la figura esta llamada patrones oscuros, ¿no? Que en simple, ojo, no existe una definición pacífica sobre el particular, pero digamos que estaremos frente a una figura de patrones oscuros cuando en una plataforma digital se utilizan herramientas para condicionar la transacción económica, es decir, para manipular la decisión de consumo de los usuarios, de los consumidores, ¿no? Un tema que con el reglamento deberá quedar claro, pero hasta el día de hoy es sumamente peligroso porque dentro del concepto de patrones oscuros pueden encajar incluso estrategias de marketing que son completamente lícitas al día de hoy, que son completamente válidas y que las utilizan una gran cantidad de actores económicos en el mercado, ¿no? Entonces el reto va a ser equilibrar la innovación, competencia y derechos fundamentales, ¿no? Transparencia algorítmica es lo que requiere el reglamento de la ley de inteligencia artificial, ¿no? Y el Indecopi va a ser el que va a tener que fiscalizar sobre ello. Entonces, ojo con eso. Ya he hablado mucho acerca de la publicidad programática comportamental, que es la publicidad
que de manera automatizada, utilizando algoritmos o inteligencia artificial, con el uso de los datos personales e información que maneja de los usuarios, segmenta perfiles para enviar publicidad dirigida. Esto es muy positivo en algunos aspectos de mercado, pero también presenta riesgos. Riesgos por el lado de segmentación que constituya segregación, es decir, discriminación a los consumidores. Otro riesgo, que se puedan utilizar datos sensibles para establecer estrategias de comunicación que terminen manipulando la decisión de un consumidor. ¿Ok? Entonces, la publicidad programática comportamental, yo creo que este año 2026 va a empezar a sonar bastante desde el lado del Indecopi, ¿no? Entonces, ojo con eso, todo lo que es discriminación en el consumo y en la publicidad con el uso de inteligencia artificial va a ser sancionado. Por el lado de datos personales, ¿no? El tema, ¿no? La autoridad cada día crece más, ¿no? Hay varios aspectos que seguro va a fiscalizar este año, pero un punto importante o interesante va a ser o está por el lado del oficial de datos personales. Ya ha sido clara a través de una directiva la autoridad de que el no contar con un oficial de datos personales estando obligado a ello constituye una infracción a una medida de seguridad organizativa. Como todos bien saben, desde el 1 de diciembre del 2025, todas las empresas con ventas superiores a 2.300 UITs en el ejercicio anterior y que cumplan, ¿no?, con lo establecido por el reglamento, ¿no?, y directivas respecto a la obligación de contar con oficial de datos personales, ya deberían contar con uno. Recuerden que todas las empresas que manejen grandes volúmenes de datos, más de 50.000 datos personales, ¿no?, o que manejen, o que el core de la empresa maneje datos sensibles o que puedan generar una afectación a los derechos de los titulares de datos personales, están obligados a contar con oficial de cumplimiento y están obligados desde el 1 de diciembre de 2025. Recuerden que este año, el 1 de diciembre de 2026, ya empieza esta obligación a ser fiscalizable para todas las empresas medianas, ¿no?, que sus ventas estén entre 1.700 UITs a 2.300 UITs. Ojo, por eso les digo que esto va a ser de suma importancia en este 2026. La autoridad hasta el día de hoy sigue tratando de explicar, ¿no?, cómo se debe cumplir el perfil del oficial de datos personales. Como sabemos, el reglamento señala que el perfil del oficial de datos personales debe acreditarse de dos formas: en experiencia profesional y conocimientos en la materia. Experiencia profesional porque debe contar como mínimo con 2 años de experiencia general en protección de datos personales, ¿no?, y temas afines, y al menos 1 año de experiencia específica en temas de datos personales. Aún no se ha explicado si es una u otra o es la suma de ambas, ¿no? Si es la suma de ambas, pues ese oficial de cumplimiento como mínimo debe tener 3 años, ¿no?, de experiencia, 2 años en lo que es materias afines a protección de datos personales y 1 año al menos en lo que es viendo temas de protección de datos personales. La formación académica también es un tema bastante discutido hasta el día de hoy. En lo que respecta a una forma de acreditarlo, sabemos que se exige contar, ¿no?, con certificación, ¿no?, a nivel posgrado, un grado académico, un certificado de mínimo de 90 horas o diplomados con un mínimo de 120 horas, ¿no? Entonces, el oficial de cumplimiento, si bien se debe reportar, ¿ok?, seguro va a ser fiscalizado en este año, de todas maneras, se lo garantizo. La autoridad va a fiscalizar si estos oficiales de datos personales cumplen con el perfil, ¿no? ¿Cuál es el gran problema al día de hoy? Que claro, muchas empresas de manera muy responsable, muy diligente, ¿no?, designaron oficiales de datos personales, los cuales al día de hoy no cumplen con los requisitos establecidos por la autoridad. Este problema, ¿quién lo originó? La autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque se estableció desde marzo de 2025 esta obligación, ¿no?, la cual no quedaba clara, porque te decía o te dice el reglamento que el oficial de datos personales debe tener experiencia acreditada, profesional y en conocimientos, pero no te decía cómo, ¿no? Y ojo, el 1 de diciembre de 2025 entró esta obligación en vigor. Muchas empresas 1 mes antes, 2 meses antes ya habían designado un oficial de datos personales, y 30 días después de entrada en vigor de esta obligación, es decir, el 31 de diciembre del 2025, recién sale la directiva que explica de alguna manera
cómo se acredita la experiencia profesional y la experiencia en conocimientos, ¿no? Una desgracia total porque una gran cantidad de empresas que de forma responsable presentó y designó un oficial de datos personales se dio para su mala fortuna con la noticia de que estos no cumplían, ¿no? Entonces, al día de hoy esto es un problema, va a seguir siendo un problema este año, ¿no? Aprovecho para contarles que desde el área de publicidad, consumo y privacidad del Estudio Muñiz hemos lanzado un taller para oficiales de datos personales. Ojo, es un taller práctico que lo que busca es entrenar a los oficiales de datos personales ya designados por empresas, no con aspectos prácticos, no teóricos y prácticos en materia de datos personales. No es de ninguna manera un certificado oficial que les va a permitir acreditar el conocimiento, no es un taller práctico, ¿no? Ahí pueden ver el QR a través del cual pueden los interesados registrarse para este taller. Es un taller que tiene un costo, ¿ya? Así que se los comento. Ojo, en estos talleres la idea también es darles mucha información para que los oficiales de datos personales puedan armar sus programas de cumplimiento. Que ojo, esto está regulado, mucha gente todavía no lo ve, pero está en el código de conducta establecido en el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Ojo con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un programa de cumplimiento? ¿Cómo guiarte con el programa de cumplimiento? El código de conducta, los artículos 59 para adelante del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales te establece qué es lo mínimo que debe tener, ¿no?, un programa de cumplimiento en datos personales. La idea de este taller es entrenarlos para ello a cada uno de los oficiales de datos personales. Ojo, también tenemos, ¿no?, en materia de protección al consumidor y publicidad, programas de cumplimiento en estas materias, como también desarrollamos como área manuales de revisión publicitaria y manuales para atención a reclamos, ¿no? Como pueden ver en pantalla, hemos elaborado una gran cantidad de manuales para distintos clientes, ¿no? Como pueden ver, entre ellos Buscalibre, ¿no?, Nestlé, al mismo Buscalibre, manual de revisión publicitaria, ¿no? Empresas importantes a las cuales hemos apoyado en el desarrollo de sus manuales de revisión publicitaria dirigidos para sus áreas de marketing. Esto, créanme, reduce la contingencia legal por lo menos en un 80%, pero además permite que las áreas legales y de marketing tengan una comunicación mucho más fluida, porque muchas veces el problema está en la comunicación, ¿no? Entonces, nosotros como área de publicidad, consumo y privacidad elaboramos manuales para nuestros clientes, ¿no? Y como pueden ver, hemos elaborado una gran cantidad de manuales para una gran cantidad de clientes, ¿ok? Y con esto último, los invito también, ya pronto les va a llegar un correo a todos los inscritos, porque hemos desarrollado un workshop práctico dirigido para áreas legales y de marketing de empresas, en las cuales vamos a tener toda una mañana completa para ensayar juntos, para poder ver casos prácticos y para, con todo mi equipo, apoyarlos, ¿no?, en tiempo real, en una sesión presencial, ¿no?, y enseñarles cómo hacer promociones comerciales sin contingencias. Va a ser un día, ¿no?, con contenido maratónico de 4 horas, incluido coffee break, ¿no?, y evidentemente el networking que siempre debe existir, en el que personalmente con mi equipo, ¿no?, los apoyaremos en un taller práctico, como les digo, que pronto les voy a trasladar toda esta información para que ustedes puedan evaluarla. Este workshop está pensado para finales del mes de marzo. Con esto me voy despidiendo. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar aquí. A los que están conectados viendo en pantalla, les estoy